Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 23 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Este es el primer milagro que se nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, realizado por los apóstoles del Señor en el nombre del Señor. Y esto va a desatar una serie de eventos que van a tener repercusiones en la vida de los apóstoles. Por este evento van a ser aprisionados por primera vez. Entonces es muy profundo e interesante analizar este primer milagro. Pedro y Juan suben al templo en primer lugar para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. ¿Qué significa la oración vespertina? Las vísperas son lógicamente esas horas de la tarde hacia el final del día. Y en la vida religiosa judía estaban marcadas las horas de oración. Hoy en día la Iglesia sigue teniendo exactamente lo mismo. Para muchos católicos es una sorpresa, porque por ejemplo miran la vida de los musulmanes y ven cómo los musulmanes en diferentes momentos del día, en diferentes horas del día, son convocados a la oración. Bueno, la liturgia de las horas dentro de la Iglesia y que es obligatoria para los sacerdotes y para la vida religiosa es exactamente lo mismo. Existen las horas en las cuales se reza determinadas oraciones y no se reza cualquier oración, sino que se sigue la liturgia de las horas, que es la recitación en esencia de salmos y las lecturas de la Biblia. Y con himnos que acompañan esta oración. Estas oraciones pueden ser realizadas de una manera simple con una lectura silenciosa, pueden ser realizadas en lectura comunitaria, pueden ser realizadas también de una manera solemne y cantada. En fin, depende de la vida de cada comunidad. Y es una bellísima práctica que puede aplicar cualquiera. Hay personas que sienten que no, eso es parte de la vida religiosa, los laicos no.
Yo he pertenecido a comunidades, a parroquias donde muchos laicos tienen por costumbre rezar la liturgia de las horas en determinadas horas. Lo más común es rezar las laudes, las vísperas, las completas, y lo hacen con mucho agrado y les hace mucho bien espiritual también. Entonces, importantísimo, ¿por qué? Porque el Evangelio comienza con esa vida de oración de los apóstoles. Fíjate qué importante es. ¿Por qué? Porque se está ligando el milagro con la vida de oración. No simplemente están ahí, están caminando, están yendo, están paseando. No, no están dedicados ni siquiera a la predicación. Ya hemos visto esa predicación de Pedro en los 2 días anteriores, en los 3 días anteriores de esta octava, en verdad, empezando desde el domingo. Sino que están preocupados de tener una vida de oración. Qué importante es esto, porque es el fundamento de la verdadera vida cristiana. No hay una verdadera vida cristiana si no hay vida de oración. El tener tiempo para orar no es optativo. Si una persona quiere caminar el camino de Cristo, significa que quiere imitar a Cristo. Y a Cristo lo vemos en el Evangelio continuamente buscando los momentos de oración. Y entonces Pedro y Juan están buscando eso, ese momento de oración. Y sucede que había un hombre lisiado de nacimiento. Fíjate en el detalle, lisiado de nacimiento. No es que sufrió un accidente, no es que le ocurrió alguna desgracia, no es que se enfermó, sino que ha nacido lisiado, lleva toda la vida lisiada, y todos los días lo ponían ante la puerta llamada Hermosa. ¿Y por qué se llama puerta hermosa? Porque era hermosa por su decoración, y ahí pedía limosna. Ve a Pedro y a Juan y les pide, lógicamente, una limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Qué bonita expresión. Qué bonita expresión, porque nos recuerda lo importante que es fijar los ojos, mirar a las personas. ¿Cuántas veces nos podemos topar en la situación de encontrarnos con el sufrimiento a nuestro alrededor y muchas veces no vamos a tener cómo solucionarlo? No, puede ser que no tenga yo dinero, puede ser que yo no tenga cómo ayudar a esta persona. Pero qué terrible es cuando desviamos nuestra mirada, cuando miramos hacia otro lado. No, Pedro y Juan miran, fijan en él la mirada, no son indiferentes ni a la persona ni a sus sufrimientos. Y entonces Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. ¿Por qué la expresión Jesucristo Nazareno? Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque se está usando la formulación de fe. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús entonces el Mesías, el Salvador. Porque Jesucristo no es el nombre propio de Jesús. Jesús es el nombre propio. Cristo es un título que se agrega al nombre y se transforma en ese Jesús Cristo. Y entonces cuando Pedro pronuncia Jesús el Cristo, está formulando una expresión de fe. Yo creo que Jesús es el Cristo, que es además el Nazareno. ¿Qué significa? Ese hombre que viene de Nazaret. Fíjate cómo en esta expresión Jesús el Cristo Nazareno, lo que se está diciendo de otra manera es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, se está haciendo la afirmación de fe de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en nombre de Él, no en nombre de otro, en nombre de esa fe que estoy proclamando sobre Jesús, te lo ordeno: levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Y al instante sus pies, esos pies que desde el nacimiento no habían podido tener la fuerza para levantarse, adquirieron la firmeza. De un salto,
Eso no es no, es que te voy a sobar y te voy a hacer no sé qué y vamos a hacer un tratamiento. No, se muestra con claridad el milagro que ocurre. El milagro que realiza Pedro al darle la posibilidad a este hombre lisiado de recuperar, no de recuperar, de tener por primera vez esa movilidad. Y todos lo vieron caminar y alabar a Dios. Pudiéramos hacernos una pregunta sobre esta lectura, porque vemos efectivamente cómo la llegada del Espíritu Santo no solo ha llenado a Pedro y a los demás apóstoles de ese poder para predicar el Evangelio, sino también para sanar las enfermedades. Ya nuestro Señor Jesucristo les había dado los poderes necesarios para predicar el Evangelio, para expulsar demonios, para curar a los enfermos. ¿Qué ocurre hoy con los milagros? Porque muchas personas se preguntan, ¿y por qué hoy no ocurren milagros así? ¿De verdad tú crees que no ocurren milagros así? A mí me ha tocado contemplar tantos. A mí me ha tocado contemplar tantos. Y me ha tocado enterarme de tantos milagros. La vida de la iglesia siempre está llena de milagros, pero a veces no tenemos los ojos para verlos. A veces no tenemos la capacidad verdadera para abrir nuestros ojos y ver la cantidad de milagros que opera el Señor entre nosotros. Es una bonita oración pedirle al Señor, Señor, no permitas que yo me quede ciego. No permitas que deje de ver las maravillas que haces continuamente entre nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Leemos hoy ese evangelio de los discípulos que van camino de Emaús. Lo vamos a volver a leer en este tiempo de Pascua, lo vamos a volver a leer el domingo. Quiero que hoy día nos fijemos simplemente en las dos partes que se requiere para reconocer plenamente a Jesús. Fíjate cómo estos discípulos, a pesar de que han escuchado a las mujeres, el testimonio de las mujeres, de que les han anunciado que Cristo vive, que Cristo está resucitado, en la tarde, el mismo día de la resurrección, van hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué se van? Porque no llevan esperanza en sí, porque no tienen la esperanza, porque seguramente han pensado, bueno, ya, se acabó, murió Jesús y se acabó todo. Jesús sale a su encuentro y entonces ellos le explican a Jesús, que les pregunta por qué andan tan tristes. Bueno, por todo lo sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Cómo Jesús el Nazareno fue crucificado. Y aquí manifiestan su esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Y esto es importantísimo. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Fíjate bien en la palabra, libertador de Israel. Este es el gran problema que tienen muchos discípulos y de hecho lo tienen todos los discípulos. Posiblemente es el gran problema que ha llevado a Judas a traicionar a Jesús. La esperanza que tenían era una esperanza limitada, era una esperanza temporal. Libertador. Libertador, ¿qué significa? Que iba a liberar a Israel de la opresión, del yugo opresor que tenía en ese momento. Es decir, que los iba a liberar del Imperio Romano, que los iba a liberar para que ellos pudieran ser una nación autónoma, para que pudieran gobernarse a sí mismos. ¿Qué esperaban? Esperaban una independencia. Eso era lo que estaban esperando. Ay, pero eso era algo muy bueno que estuvieran esperando. Una libertad temporal. Una libertad temporal. Nada más que eso. Nada más que eso. Yo sé que a nosotros, claro, nos han vendido esta idea de que la libertad es enorme porque nos hemos liberado de la opresión de un yugo extranjero. Está muy bien que los países se liberen, está muy bien que cada uno sea autónomo y que tome las riendas de su vida, pero ahí no está la salvación. Ahí no está la salvación. Y por eso vemos efectivamente cómo los países se liberan y se han independizado. ¿Han alcanzado la salvación por eso? No, no la han alcanzado. Y esto era lo que esperaban los discípulos, esto era lo que esperaba Israel, esperaba al libertador. La elección entre Barrabás y Jesús es eso. Barrabás era un sedicioso, es decir, uno que estaba buscando generar la revuelta para lograr liberarse de la opresión de los romanos. Y entonces viene la explicación de la Escritura. Y el Señor les dice, pero qué insensatos son ustedes, qué insensatos, qué duros de corazón. ¿Y cómo hacemos para salir de la insensatez y de la dureza de corazón? Para salir de esa falsa interpretación de las Escrituras. Y Jesús empieza la liturgia de la palabra. Piensa en la Santa Misa. Piensa en la Santa Misa. Piensa en lo importante que es esa liturgia de la palabra. Por eso a mí me llama tanto la atención cuando las personas están acostumbradas a llegar el domingo a misa tarde. Y llegan en medio de la primera lectura, en medio de la segunda lectura, y llegan todavía más tarde. Ah, no, pero sí llegué a tiempo. ¿Llegué a tiempo para qué? Si no te nutriste de la palabra de Dios. Si no viniste primero a nutrirte de la palabra de Dios. Fíjate qué hermoso es entender cómo el Señor a estos discípulos primero los va a nutrir de la palabra para después nutrirlos del pan vivo bajado del cielo, que es su propio cuerpo y su propia sangre. Y es ahí, en ese momento, cuando lo van a reconocer. ¿Cómo lo reconocen entonces?
Primero meditando la palabra de Dios y después comulgando. Las dos cosas juntas nos permiten reconocer verdaderamente a Jesús. Por eso es que separadas no sirven. No se completa la acción. La acción de alimentarnos empieza por alimentarnos de la palabra de Dios, pero tiene que llegar a consumarse en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que tantos que hoy se dicen cristianos se quedan a la mitad, porque pueden reflexionar sobre la palabra, pero no terminan de reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo reciben en la comunión. Fíjate con mucha atención la profundidad que tiene la escena de estos discípulos que iban camino de Maús para reflexionar sobre por qué la misa es como es. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.